podríamos entrar a esta entrevista por muchos lugares porque hay muchas cosas que tienen que ver con la actualidad política, con la actualidad social, pero también con la historia personal de Fernanda Miño, que es quien está hoy acá con nosotras en el piso de Radio Provincia. Y quiero entrar por ahí. Fernanda Miño es secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y es la primera funcionaria villera del Estado Nacional. Nacida en La Cava, vivís en La Cava, sí, con tu familia, y sos funcionaria del Estado Nacional justamente en un área que tiene mucho que ver con tu historia y con una problemática que conoces muy bien. En primer lugar, te doy la bienvenida y te agradezco mucho que estés acá con nosotras, que te hayas hecho este rato, porque sé que venís de San Vicente en este momento, de justamente ir a hacer parte de tu actividad laboral. Sí, estuvimos en San Vicente. Bueno, primero gracias por la información, por la invitación. Estoy hablando, estoy viendo informes de gestión y para ser precisa y comunicar eso que para nosotros es fundamental. La misión que tenemos en el Estado tiene que ver con hacer nuestro trabajo bien, hacerlo efectivo y que llegue rápido por esta realidad que vos acabas de describir, la que no solamente me atraviesa, sino que la cual me apasiona y he decidido participar en política para transformar esa realidad, que también está siendo parte de mi historia, también poder transformarla. Hoy a la mañana lo que vimos de San Vicente fue sinceramente hermoso, porque yo tengo días que me paso firmando proyectos y después cuando llego y veo que esos proyectos no solamente se traducen en obras concretas, a mí me llena de orgullo estar en el lugar que estoy trabajando con el equipo maravilloso que tengo de trabajadores y trabajadoras que antes me daba hasta, yo soy muy vergonzosa hasta de escuchar mi propia voz. Me toca superar eso porque tengo mucha exposición en cuanto a tener que contar lo que viene pasando, pero hoy no hay organización social, municipio ni provincia que no venga a decirme y felicitarme por el equipo maravilloso que tengo trabajando al lado mío, que es la única manera que entendemos el Estado, es con esta urgencia, con esta eficacia y con esta rapidez. Bueno, te está saliendo bastante bien lo de hablar, porque veo que has practicado y ya no te da vergüenza, me parece muy bien, pero retomando un poco tu historia personal, arrancaste justamente en una militancia barrial que tenía más que ver con una cuestión de la iglesia, sos catequista y empezaste en una militancia católica, podemos decir, en el barrio, que también se convirtió en una militancia social, que es un camino bastante habitual, ¿no? Pasar de justamente, o que las iglesias y las parroquias en los barrios, en todos los barrios, pero en los barrios populares, por supuesto, por razones obvias, amplifiquen a esto. ¿Y en qué momento esto se transformó en una vocación política, podemos decir, que es como en la faceta que te escuchamos ahora? Tenés 48 años, además. Tengo 48 años. Naciste en La Cava. Nací en La Cava, hincha de Boca, peronista. La villa más grande de San Isidro. Sí, histórica, tiene más de 60 años La Cava. Y me tocó nacer en un lugar, bueno, en su momento era un bañado, La Cava es por eso nosotros vivíamos pegaditos a ese bañado, esa laguna, y basural, ahí en el barrio La Cava. ¿De padres venidos del norte? De padres del Chaco. Hoy me crucé con gente del Chaco y siempre los tengo presentes porque son historias que me cuentan en los barrios y me hacen acordar muchísimo a ellos dos, y con las historias que crecí y que también me toca hoy visitar. Hay una obra impresionante en el Chaco donde mis viejos se conocieron, así que para mí todo el tiempo es volver a la historia e ir reivindicando esa vida de lucha de mis padres y de toda una generación que vino a las grandes ciudades, en este caso a Buenos Aires, a buscar un mejor porvenir para sus hijos y hijas. Pero sí, nosotros ahí en La Cava tenemos desde hace mucho tiempo, bueno, con mi esposo somos catequistas, él fue más de la catequesis de la pastoral carcelaria, él es agente penitenciario, y yo ahora más del tema de la juventud. Nosotros nos conocemos en un encuentro de jóvenes con mi marido, cuando teníamos 18 años, éramos muy chicos, y nos casamos a los 2 años, y nuestro trabajo tiene que ver con eso. Yo creo que el Jesús que nos transmitieron en su momento grandes curas, como el padre Filipín, el padre García Cuerva, tienen que ver con esa militancia y con ese Jesús que se muestra y se humaniza en el dolor de los lugares más vulnerables, y que no es una mirada solamente de compasión, sino una mirada de querer salvarlo. Y a nosotros hoy, si se habla como de la salvación, tiene que ver con un ser humano que se completa, que puede junto a otros y a otras transformar su vida, y que hoy tiene que ver con la cloaca, el agua,
que tiene que ver con la electricidad, que tiene que ver con una casa digna, que tiene que ver con una familia que pueda encontrar en el lugar un lugar para ser feliz. Entonces, digo, eso lo transmitieron y se nos grabó a fuego. Primero, digo, obviamente yo tengo 4 hijas mujeres, mellizas de 10 años. Y yo digo, eso también es una vocación, es una misión de toda la familia, no es solamente mamá. Ahora se le ocurrió participar en política, fue consultado familiarmente lo que iba a pasar, porque de ser mamá y ser profe de catequesis, de estar un par de horas a la mañana solamente dando clases en el colegio de la parroquia, pasar a no estar mucho tiempo en casa, eso a veces me pesa, además cuando cuestan a veces rendir materias y cosas, me cuestiono todo el tiempo. Las mujeres somos culposas por naturaleza, las católicas peor todavía, pero los vamos viendo y tengo un gran compañero, Juan Carlos, que él está pendiente, pero bueno, a veces hay que hacer equilibrio todo el tiempo. Uh-huh. ¿Cómo fue el salto a la política, ¿no? ¿Cómo creció de esto que me contabas, de esa catequista o esos catequistas a meterte en política? Sí, yo al principio en los sectores populares estamos como medio vedado el tema de la política, porque al no entenderlo, porque uno a veces yo hice el secundario de adultos, por ejemplo, ya a los 21 años, una vez que nos casamos con mi esposo, recién hice mi formación del colegio secundario. Y al no tener información, muchos llegamos tarde a esto de interesarnos y enamorarnos del instrumento que es la política. Teniendo ya el panorama bastante abierto de quién es quién y qué es lo que nunca sería, yo siempre supe que era peronista antes de conocer verdaderamente quién era Perón, por doctrina y por lo que leí, por lo que estudié, siempre de una raigambre peronista, porque mis viejos, hablar de política era hablar de Perón y de Eva en mi casa y de todo lo que significó para ellos en la pobreza del Chaco, lo que significaba estas dos personas de la política, y no podía, por naturaleza el pobre es peronista, porque queda marcada a fuego cuando se visibiliza lo invisible, y hay muchas familias que siguen al día de hoy invisibilizadas, y me toca recorrer eso hoy con la gestión. Pero a mí me pasa mucho eso, que la política empieza desde ese lugar, primero en querer cambiar la realidad y decir esto no está bien. Y eso te van ayudando y te van acompañando, sea la parroquia, sea una organización social, sean personas que vienen de otro lugar, pero la clave está en acompañar, y que nosotros quienes vivimos en los barrios populares podamos entender que en nuestras manos está transformar eso, y tenemos que involucrarnos y tenemos que llevar esta decisión de cambiar las cosas adelante con la ayuda de muchos. Si no, seguimos reclamando y tirando piedritas desde afuera. Todas las discusiones yo las doy de adentro, y lo quiero seguir haciendo así. Me parece que es la forma de transformar. Fernanda, recién decías por naturaleza el pobre es peronista, y hablabas, ¿no?, de cómo te influye el lugar donde vivís y todo. ¿Qué te pasa cuando escuchas personas de barrios vulnerables donde penetró muchísimo este discurso de libertario, ¿no? Incluso las encuestas mismas marcan que hay una migración de votos del Frente de Todos a, por ejemplo, el espacio de Javier Milei. ¿Qué te pasa con ese discurso? A mí me pasa haber hablado con muchos, acompañé muchos grupos de jóvenes en mi propio barrio y me he cruzado con esto. Ellos... Para ellos la política que yo hago todavía no la identifican como la política de nación. Me siguen preguntando ¿qué haces vos en el Estado? Cuando yo le empiezo a decir, bueno, vos estás cerca de Cristina, estás cerca de Alberto, digo, sí, somos parte del mismo gobierno. Y ahí es como que esto, lo que vuelvo a lo que decía antes, del no entender la política, y a veces también la educación tiene mucho que ver con esto, de empezar a ver quién es la historia de la política argentina. Yo lo fui viviendo y me fui interesando por eso, lo fui viviendo y lo fui entendiendo de esa manera. Los jóvenes hoy se identifican con ciertas, no con una idea política, sino con ciertos rasgos de la personalidad. Y si hay un sector de la sociedad, en este caso los jóvenes y las jóvenes, que no tienen una mirada hacia el futuro y están enojados, y obviamente un tipo que grita, no importa qué diga, se sienten identificados porque sienten que les va a salvar, porque a veces la violencia siempre es un instrumento para el que siempre le costó todo. Para cuando uno empieza a entender la vida de otra manera, la violencia sabe que es una forma, y que se han logrado muchas cosas, no con la violencia, pero sí con la fuerza y con reclamar las cosas de las maneras que uno encuentre, porque a veces cuando todos los caminos del diálogo fallan, y el pobre no tiene instrumentos para poder reclamar eso, pasan que en los momentos de fortaleza y de lucha nacen las mejores cosas. Bueno, nuestra ley 27453, el RENAVAP, todo lo que fue el registro, tiene que ver con una lucha de gritos silenciosos de los que menos tienen, y que hoy se está transformado en una política de Estado.
Bien, ahora vamos a hablar de RENAVAP, vamos a hablar de la ley de urbanización de barrios populares. Vamos a escuchar una tanda cortita y ya venimos. Todas estas nueces. Funcionaria, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo Social y justamente en integración sociourbana, este área que es muy relevante si pensamos en que, escuchen este número, en Argentina hay más de 5.600 barrios populares, ¿no? Y más de la mitad, me decía Fernanda recién, están en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Y la tarea, ¿no?, este año además también se sancionó, sí, la ampliación y reforma y prórroga de la ley de urbanización de barrios populares, y en eso específicamente trabajas vos. ¿Cuál es la realidad de los barrios populares hoy en Argentina? Bueno, es una realidad. Cuando empezamos a hacer nosotros el relevamiento, fui relevadora de mi propio barrio, La Cava, en San Isidro, y al principio en un gobierno obviamente que nosotros nos era esquivo, que sabíamos que venían tiempos complicados para quienes veníamos caminando y conociendo un poquito de la política, que de repente se plantea esto. Cuando a mí me llega, hubo un rechazo de mi persona, que no quería saber nada de hacer cosas porque no lo veía con buenos ojos. De ahí apelo a mi ignorancia porque no sabía cómo se había gestado, hasta que me empezaron a contar cómo venía y cuál era el fin por el cual queríamos tener estos datos cuantitativos y cualitativos de los barrios populares, porque no había estadísticas, o vos te ibas al censo y no tenían un registro de barrios con estas características de la falta de servicios básicos, el tema del dominio de la tierra. Y cuando me dijeron que era así, qué actores estaban incluidos en este relevamiento, no había una respuesta negativa de mi lado, sino que también empecé a juntar a vecinos y vecinas que tenían ganas de hacer el relevamiento, y nos pusimos en muy pocos días a tener un relevamiento de nuestro barrio, que tiene más de 3.000 familias, más de 14.000 personas que viven en ese barrio popular, y en barrio otros de San Isidro también. Y después fui viendo que estaba haciendo en toda la Argentina este relevamiento, y para nosotros fue fundamental. Después, cuando soplaban vientos mejores, el poder transformar esos datos en políticas públicas, que es lo que nos abocó, y después mediante una ley, que es la que nombrabas recién, que fue votada casi por unanimidad, habla de la aceptación y el reconocimiento que tiene todo el arco político por lo que venimos trabajando en todos los barrios. Hoy tenemos casi 840 barrios en obra, con una ejecución que impensada en todo el país. Una inversión enorme, que es también parte del aporte de las grandes fortunas, del impuesto país y otros aportes que tenemos de financiamiento externo. Y hoy podemos llegar rápidamente, y teníamos que armar una ley porque teníamos que llegar rápido. Sabemos de la urgencia y que hay obras que se necesitan hace 60 años, y que teníamos que salir rápidamente a trabajar con todos los entes ejecutores que estén con reglas, obviamente con papeles en regla, como decimos, porque tenemos que hacer las obras y tenemos que hacerlas bien, porque también hay, en el apuro puede ser que uno no, pero en el afán de monitoreo, en la auditoría, trabajamos con las universidades y vamos llevando obras de inimaginables a veces, ¿no?, que tienen que ver con cordón cuneta, que tienen que ver con calles, con cloaca, con electricidad, con gas, que tiene que ver con un montón de obras que tienen que ver con la integración, con mesas participativas, que también eso es valioso, porque no podemos ir a meternos en un lugar que viene tan dañado, y que muchas veces es el rechazo. Creo que un 95% del éxito de un proyecto en un barrio es la parte social, y la vienen haciendo muy bien, y venimos trabajando y estamos muy orgullosos y orgullosas. Fernanda, obviamente no podemos dejar de preguntarte por la noticia de ayer, ¿no?, lo que se conoció, la condena contra Cristina, y también su anuncio público de que no va a ser candidata a nada el año que viene. Bueno, ¿cómo lo tomaste? Las dos cosas. No, primero con mucha tristeza. Yo me enamoro de la política a partir de verla a Cristina como mujer. Yo creo que Cristina ha sembrado mucho en las mujeres que nos interesa el bien común, en esto de interesarnos por la política y enfrentarnos a los poderes reales para sacar, en este caso en ella, el país adelante. Es vergonzoso la persecución que tienen. Yo hoy escuchaba algunas radios y decían, no es persecución, no sé qué. Digo,
quienes amamos la figura de ella, lo que representa y lo que ha significado para la Argentina, vemos no poder tener hoy la oportunidad de votarla, en la cuestión de que ella, sabemos que ella la decisión es tomada y no creo que se vuelva atrás. Es una persona que siempre nos da, el que coincida o no, una persona de palabra, y siento que se ha hecho algo totalmente injusto y vergonzoso para una figura pública como lo es Cristina, para la política, para lo que significa para los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias por venir hasta la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires a conversar con nosotras hoy miércoles en medio de una agenda agitada y un día también picante por todo esto que venimos charlando a partir de eso. Así que muchas gracias, Fernanda, por estar ahí. Gracias a ustedes. Estuvo entonces Fernanda Miño acá con nosotras en el estudio de Radio Provincia. Nos vamos volando, Esto fue todo este ruido. Se quedan ahora porque ya llega la síntesis informativa de Radio Provincia y después el Deportivo 1270 con Vivi Vila, Geno Tartaglia, Sergio Ravena y